Le voy a invitar que abra su Biblia nuevamente en Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. La semana pasada me tocó predicar del 1 al 2. Juan 8, 3 al 11. Voy a leer la Biblia, la antigua versión Reina Valera. Y hay puntos muy importantes que quiero que noten. Usted que trae su Biblia Reina Valera 60 va a observarlo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a esperar a que todas las Biblias se abran. Si usted trae su Biblia en el iPad o en su teléfono, préndalo, ábralo, y ya cuando acabe de leerlo, ciérrelo, apáguelo, o apáguelo y ciérrelo. ¿Verdad que sí? Digo, porque después van a estar las porciones bíblicas. Dice la palabra así: entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Dícenle: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, gracias esta mañana por esta linda palabra, la palabra que ha hecho libre nuestras vidas, Padre. Palabra que alimenta la oveja, palabra que alimenta el alma. Palabra, Señor, que llega a lo más profundo del corazón, Señor. Palabra que redarguye, palabra que cambia, palabra que transforma, Señor. Palabra que da vida, palabra que es vida y es espíritu. Y hoy te pido, Padre, manténme dentro del contexto de la palabra, para que la palabra pueda nutrir el alma, Señor. Para que la palabra, Señor mío, pueda llegar al lugar apropiado. Para que la palabra pueda llegar a lo profundo del corazón, Señor, y que tú seas obrando a través de ella. Hay gente que tiene hambre y sed de la palabra, y hoy te pido, Padre, permíteme exponerla conforme a las Escrituras. Te ruego en esta mañana, Padre, glorifícate en este templo, glorifícate en tu pueblo, glorifícate en mi vida, Señor, y que se haga tu voluntad y no la mía. Me pongo en tus manos, Padre, para que tú me utilices como un conducto, Padre mío, para bendecir a tu pueblo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si esta mañana saluda a su familia? Si está, y si no está, saluda el que está enseguida. Y luego toma su asiento. Que Dios los bendiga esta mañana, hermanos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la misericordia del Señor? Cuando hablamos de la misericordia del Señor, hermanos, de la gracia del Señor, hay que aclarar esto: no es una licencia para pecar, sino al contrario, gracias a su divina misericordia, porque estamos de pie por la misericordia del Señor. Y permítame continuar con el tema que inicié la semana pasada: la gran miseria y la gran misericordia. Esta es la parte 2
Y cuando hablo de la gran miseria, es la miseria del ser humano. Pero cuando el ser humano, hermanos, vive en pecado, está hundido en el pecado. Y una de las cosas, hermanos, que lo que venía siendo el pueblo judío, un pueblo que Dios escogió para sí, un pueblo que conocía la palabra de Dios, que conocía la ley. Cuando Dios envía a Jesucristo al mundo, Él venía con un propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Él venía con un propósito, buscar al pecador, y el propósito todavía está en pie. Ese fue el plan de Dios. Nunca pudieron entender cuando vino Cristo que Él venía, hermanos, a rescatar lo que se había perdido. Que Él no venía a llamar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este pueblo cuando llegó Jesús? No lo entendieron, no lo reconocieron. Ellos querían mirar a Jesús, hermanos, como un gobernante en ese tiempo, como el rey que estaban esperando para que gobernara a Israel y que liberara a Israel de todas las naciones de la tierra, que Él saliera y entrara con ellos, con todos los ejércitos de Israel, defendiéndolos. No pudieron entender que no era ese el tiempo. Cuando Jesús vino, hermanos, y que entró a Jerusalén montado en un asno, no lo pudieron entender tampoco. Ellos esperaban que Jesús entrara a Jerusalén en un caballo blanco, porque las escrituras hablan de Jesús que cuando Él retorne, hermano, cuando Él venga, Él va a venir en un caballo blanco. Pero cuando Él viene en un caballo blanco es totalmente distinto a la venida de Cristo, cuando Cristo vino montado en aquel asno o en aquel burrito, hermanos. El venir montado en un asno era símbolo de paz, y esto no entendió el pueblo de Israel. Israel quería que Él viniera en símbolo de guerra, en plan de guerra, y no era eso. Jesús vino, hermanos, para pacificar al hombre con Dios, porque el hombre que vive en pecado está en contra de Dios, y es necesario que el ser humano tenga paz con Dios primero. Y esto no lo entendió el pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos del caballo blanco, que Él va a venir montado en un caballo blanco, eso va a ser en su segunda venida, pero Él viene en ese tiempo en son de guerra, en destrucción, a destruir al impío, a destruir la maldad, a destruir el pecado. Cuando Cristo vino, hermanos, vino con el propósito de buscar al pecador. Se enojaban los religiosos porque Jesús comía con los pecadores. No les gustaba aquello. Y déjeme decirle, aún todavía está de pie el que el hombre se amiste con Dios, porque para esto vino Cristo, a pacificar la humanidad con Dios. No sé si usted me pueda comprender lo que estoy hablando en esta mañana, y si usted ha recibido a Cristo, créame de que usted tiene la paz para con Dios, hermano. Amén. ¿Sabe que hay una cosa, mirando aquí la Biblia, de que el hombre se mide a sí mismo, hermanos, al establecer la medida con su prójimo? Siempre busca a alguien para hacerse una comparación con aquella persona. Cuando el ser humano, hermanos, quiere medir su carácter, su ética o su moral, siempre la mide en relación, hermanos, con sus semejantes. Pero mire cómo lo hace. Siempre puede hallar a alguien que esté algo más bajo que él de lo que él está haciendo. Por ejemplo, quizás hay alguien que le diga: es que usted es un malvado en ese aspecto. No, pero está peor tu hermano. Se mide con alguien que está haciendo lo peor todavía. Amén. O quizás le puedan decir: es que usted trata muy mal a la familia, pero no peor que usted. Siempre buscando medirse con alguien para sentirse libre, diferente. Buscando medirse con otra persona. Y vaya, llega a la conclusión de que se felicita a sí mismo de no haber bajado a un nivel peor que el otro. Así somos los seres humanos. Y esto significa, hermanos, la definitiva, hermanos, esa pauta de moralidad que reside en el ser humano. Y lo más triste, que reside en la persona aquella que es perversa, o la más perversa que pueda existir, aquella que consideramos por debajo de nosotros mismos. Busca a ese alguien
que esté por debajo de sí mismo, a fin de poderse felicitar, como lo mencioné al principio, a sí mismo. De este modo, hermanos, el ser humano o como humano vamos descendiendo en la pauta moral hasta que llegamos al nivel de la persona más pecadora que podamos descubrir en este mundo. Usted le dice a un pecador, usted es pecador, y dice, no, soy un santo. Usted puede encontrar a alguien, hermanos, que está haciendo mal. Esto es normal. Se le hace normal a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque siempre buscamos a alguien que esté peor que nosotros para decir, yo estoy bien, no estoy como él. Y es una gran realidad. Ahora, hay un acontecimiento en el siglo XXI, mis hermanos. En nuestro propio siglo ha surgido la nueva filosofía respecto, hermanos, también de lo que viene siendo los psiquiatras. También se encuentran entre ellos los psicólogos. Una corriente, hermanos, iniciada por un personaje que se llamó Freud Sigmund. Cuando hay un juicio contra una persona que ha cometido varios crímenes, por lo general se invita a un psicólogo o a un psiquiatra para que pueda ayudar a los jueces o al jurado a poder determinar si el individuo estaba mentalmente enfermo, ¿ok? Para que si hizo algo malo y si está enfermo, ok, el problema es psicológico. No es un problema que haya maldad, así lo miran de esa manera. Entonces llegan a esa conclusión. Ahora, a menudo, hermanos, cuando hay problemas de divorcio, un ejemplo, causados por violencia en el hogar, un psiquiatra es el encargado, hermanos, de dar el veredicto sobre la salud mental de un individuo. Normalmente eso es lo que hacen, llevan a un psiquiatra para que él determine qué se va a hacer. Además de esto, hermanos, los psiquiatras encuentran que el hombre y la mujer del siglo XXI se están haciendo una pregunta que en tiempos pasados estas preguntas se las hacían a los pastores y a los sacerdotes. ¿Hay perdón para un mal cometido hacia otra persona? Esta es la pregunta que surgía. Hasta los no religiosos, hermanos, y los mismos ateos se preguntan si hay perdón para los males cometidos. En vez de encontrar una respuesta en que tiene la verdad, buscan la respuesta, hermanos, en hombres que ni siquiera creen en Dios, que solo Jesús es la verdad, que solo Jesús tiene la respuesta correcta para cada ser humano cuando cae también en pecado, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el único que fue encontrado sin pecado fue Jesús. Él es el único al cual no se le encontró pecado. Así que es capaz de una opinión objetiva, hermanos, con respecto al pecado y al pecador. Se ha dicho esto, hermanos, alguien lo mencionó de esta forma, de que el pecador no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Quizá mi hermano nos confundió, ¿no? Porque el pecado viene desde el principio, hermanos. Desde que se formó la primer pareja en el jardín del Edén, no desde que se formó, sino que después de que entró el diablo a tentar la primer pareja, allí inició el problema. Y permítame decirle, hermano, todos los problemas que existen en el mundo es a raíz del pecado. Pero no vaya a irse a un extremo que cuando le manden a visitar a una persona, llegue y usted le diga, usted se está muriendo de cáncer porque es pecador usted. ¿O no? O no vaya a llegar a decir, usted está en las condiciones que se encuentra porque necesita analizarse, porque usted está pecando. Quieren adivinar, pero no es así. La gente cuando tiene o llega a un momento de enfermedades en la vida y causa también la muerte o problemas, conflictos grandes que hay en la vida, esto se debe pero al pecado en el jardín del Edén de Adán y Eva. Que quede bien claro,
Para que no vaya a salir diciendo, a veces te lo decía, que eres un gran pecador. Si me expliqué, ¿verdad? Permítame hablar del primer punto, hermanos. El terrible pecado de la humanidad. Basado en el versículo 3 al 5. Y esto es muy importante, hermanos, cuando una predicación, una enseñanza, si puede mantener Biblia abierta, déjela abierta. Y cuando llegue a casa, puede todavía seguir escudriñando aquellos versículos para ver si es cierto que lo que se predicó es la realidad. Porque a veces, hermanos, como humanos exageramos o tergiversamos las escrituras, y no ese es el plan, sino al contrario, sino que como pueblo de Dios estemos basados en las escrituras bíblicas, hermanos. Dice la Biblia, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijo: maestro, a esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Note, no era tanto el hacer que se cumpliera la ley en la mujer pecadora, sino que querían acusar a Jesús. Déjeme decirlo de esta manera: querían meter aguja para sacar hebra. Y hay mucha gente hoy en día, hermano, que inicia conversaciones, hermano, metiendo aguja y saca hebra. Oiga, hermano, ¿usted qué dice del ujier fulano? Dios bendiga a los ujieres. O a la viceversa, ¿usted qué dice de la familia que llegó? ¿O usted qué dice de esa gente que ya tiene? ¿O usted qué dice del pastor? Y cuando la gente tiene algo en contra de aquella persona, lo va a soltar la hebra. Y no sé si a ustedes le ha tocado agarrar un ovillo de hilo. No está hablando en lenguas, ¿verdad? Y luego comienza, hermano, a estirarle a la hebra y a estirarle, y entre más le estira, más sale. Hay gente que son un ovillo, hermano. Entre más le estiran, más sale, y más sueltan y más sueltan. Esto querían hacer con Jesús, pero se equivocaron en llegar a querer a meter una aguja en un lugar equivocado. No supieron con quién llegaron. Querían acusar a Jesús de cosas diferentes de lo que la ley habla respecto a las mujeres y a los hombres adúlteros, hermano. ¿Sabe? Cuando se habla de este punto, hermano, la gente quizás comienza a temblar. Ya va a hablar este hombre de este punto. No, tranquilos. Le mencionaba la semana pasada, lo mismo es el pecado de adulterio, como el pecado de la borrachera, como el pecado, hermanos, de la habladuría, como el pecado del chisme. No interesa el tipo de pecado, es el mismo, más que en diferentes colores. Hay pecados que se pueden ver. Muy fácil detectar a alguien, hermano. Por ejemplo, uno de ellos, cuando alguien está hablando de una persona, pues es un hablador, un chismoso. Pero hay uno de ellos que no se observa mucho: la envidia. Puede haber algo más, el rencor, que no es visible, pero anida en el corazón y no deja de ser pecado. Entonces, hermanos, los líderes judíos venían con un propósito a decirle a Jesús: ¿tú qué dices? Esa pregunta, hermanos, que tanto resulta a veces en nuestras vidas, hermanos. Y lo dice la Biblia, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Hay mucha gente que quiere saber qué era lo que escribía Jesús en tierra. Han llegado a la conclusión de que lo que escribía Jesús, que eran los pecados de los hombres. La Biblia no lo dice. Que eran los pecados de los fariseos y los escribas que vinieron a tentar a Jesús. La Biblia no lo dice. Pero sí me encuentro una porción bíblica donde Dios escribió también con el dedo de su mano. ¿Y sabe qué escribió? Las leyes, la ley del Antiguo Testamento. Aquellas tablas de piedra las escribió el Señor con su dedo. Así lo registra la Biblia.
Ahora el Señor Jesús escribiendo en tierra. No sabemos, una incógnita. ¿Qué se escribió allí? Aquí se encuentra un grupo de escribas y fariseos, personas que tenían conocimiento de la ley. Ahora, los dos términos, hermanos, no se refieren al mismo grupo cuando hablamos de escribas y fariseos. Pero hay algo, que los escribas normalmente eran fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. Los escribas eran miembros, hermanos, de un grupo profesional que copiaban los textos a mano y los analizaban, y contando con frecuencia las letras y las palabras. Era gente, hermano, muy cuidadosa en ese aspecto. Y hacían otras cosas semejantes a esto, puesto que los fariseos dedicaban, hermanos, mucho tiempo estudiando la ley de Moisés. Ellos tenían un gran interés, hermanos, un interés común, como lo tenían también con los escribas. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero quizás haya alguien aquí que no sepa quién era un escriba. ¿De quién hablan? Un escriba era un estudiante oficial, hermanos, y expositores de las escrituras, gentes con mucho conocimiento. Y que hay ocasiones, hermanos, que tanto se le echa también al escriba de aquellos tiempos. Y lo más terrible es que haya alguien que no conoce a lo que eran los escribas y que ataque a ese tipo de personas. Antes es más difícil, hermano, tratar con una persona que no tiene conocimiento de Dios y que quiera atacar a alguien que conoce la palabra. Sí me expliqué, ¿verdad? Los fariseos, en el hebreo, hermanos, esta palabra significa los separados. Eran muy importantes. Los fariseos eran una secta de los judíos que se dedicaba también a la enseñanza, y cuya enseñanza era primordial, era ética y era práctica. La practicaban. Para ellos también, hermano, en este aspecto no era teológico para ellos en ese sentido. Se proponían ellos, hermanos, alcanzar perfecta obediencia a la ley de Moisés, pero la interpretaban adaptándolo a las necesidades del pueblo por medio de las tradiciones orales. Jesús rechazó la autoridad excesiva que ellos le otorgaban a la ley oral, porque aparte de que tenía la ley, ellos le imponían algo más, normas que Dios nunca dijo que se tenía que llevar a cabo. Y a veces suele suceder de que nosotros ponemos otro tipo de normas. Ejemplo, ellos querían matarla. La norma esa sí estaba escrita, pero eran los dos que tienen que morir. Pero ellos pusieron la otra, que las mujeres, y la Biblia no dice más que las mujeres, era también los hombres que hallaran. Y luego la Biblia es muy clara, hermanos. Y a veces nosotros queremos pegarle más a la Biblia. Dice que aquí yo soy el pastor y aquí se va a hacer como yo quiero. ¿Qué le parece? Y no es correcto. Eso es salirnos fuera de las escrituras, o ponerle una norma aparte de lo que Dios dice en la palabra. Y lo que más nos falta a veces, hermanos, es la misericordia. Y le vuelvo a mencionar, es muy importante que usted y yo seamos misericordiosos con el que falla. Es muy importante. Hay una palabra que se encuentra en Marcos capítulo 7, versículo 13. Dice la Biblia: invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Esto era lo que hacían los fariseos y los escribas, y la Biblia lo aclara muy bien. Permítame decirle que esto era una arrogancia la que tenían ellos, hermano, terrible. Y ellos creían que podían haber atrapado a Jesús de la forma que llegaron haciéndole la pregunta al Señor. Ellos creyeron que al colocar a esta mujer pecadora, hermanos, frente a él, señalando que Moisés ordenaba apedrearla, iban a poder aclararle cosas o acorralar a Jesús en aquel momento. Pero no sabían que aún Moisés había escrito de Jesús, hermano. No podían entender tal cosa. La mujer pecadora, hermanos, ahí estaba ella. La culpa de la mujer. Pero había un hombre desconocido, porque para poder adulterar había un hombre desconocido.
ahí, pero no lo trajeron. ¿Y saben qué, hermanos? Ambos eran culpables del grave pecado. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque cuando a veces le apuntamos a alguien, hay 3 dedos también apuntándonos a nosotros. Y son de la misma mano. ¿Por qué será que como humanos, cuando vemos a alguien caído, se dice, hermano, que el peor soldado que pueda haber es el soldado en el ejército de Cristo? Y alguien preguntó, ¿por qué? Porque los que van a la guerra, estamos hablando de la humanidad, de los ejércitos que tiene cada nación, ellos tienen el derecho, hermanos, de protegerse a sí mismos el uno al otro. Tienen el derecho de cuidar de la espalda al otro. Al caído ha habido gente que da su vida por él, lo protege. En cambio, dijo esta persona, pero hay soldados dentro del ejército de Cristo que al caído lo acaba de matar. Espero en Dios que cada oración no seamos así. Que cuando veamos a un necesitado en el área moral, extiendan la mano, bríndele el mejor consejo que le pueda dar, pero no meta aguja para sacar hebra. Es importante que cuando alguien llegue a sacarle una plática, hermano, donde lo quieren volver en problema, córtele la hebra inmediatamente. No hable mal de mi hermano, no hable mal de la hermana. ¿La conoce? Pues que sí, ok, quédese con su conocimiento. No me diga mal de ellas, esas personas, porque somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo del Señor. Debemos de protegernos como cristianos, cuidarnos los unos a los otros. No olvide, hermano, como cristianos vamos a estar por la eternidad con el Señor, y es importante el aprender a amarnos aquí en la tierra, hermano, porque si no nos amamos no vamos a poder ver a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, y los que van a estar con el Señor son los que aman porque conocen a Dios, hermano. Hay aquí una cosa, hermanos, de que un pecado que afecta a tantas vidas, hermanos, bajo la ley judía, hermanos, era considerado tan grave que ambas personas tenían que morir a pedradas. Y hasta la fecha, hermanos, existe mucho de este tipo. Ahora, déjeme decirlo de esta forma, que bajo la ley judía era considerado tan grave, hermanos, como lo mencioné ahorita, que tenían que morir ambas personas. Miren lo que dice la Biblia, Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice la Biblia: el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Pero aquí hay algo que le quiero mencionar, que dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de pecado, hermanos, sinceramente para esto apareció Jesús, para liberarnos de la muerte eterna, para rescatarnos del pecado, para darnos vida juntamente con Él, en que siendo pecadores nos hace hijos de Dios, hermano. Aparte de ser enemigos de Dios, nos hace amigos de Dios, hermano. Nos limpia de pecado, se da el tiempo para limpiar nuestra vida de una forma tan especial, para participar, hermano, de parte del pueblo del Señor, hermano, para participar de la santidad de Dios, hermano. Tenía que aparecer alguien que no tuviera pecado. Así que ese alguien tenía que venir de otro lugar que no fuese el mundo, porque el mundo estaba lleno de pecado. ¿De qué lugar tenía que venir? Quizá decir de Marte, hermano, de la luna. No, tenía que venir del mismo cielo, donde hay santidad, donde habita el Dios santo, el Dios eterno, el Dios misericordioso, hermano, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover también sobre buenos y injustos, hermano. Porque a veces decimos yo tengo porque yo soy. No, hermano, usted y yo tenemos porque Dios es misericordioso, porque Él hace llover sobre buenos y malos, hermano.
Porque Dios es bueno y porque para siempre es su bendita misericordia. Por eso, hermanos, estamos bendecidos. No se nos olvide, pueblo. Estamos bendecidos por Él, hermano. Una mujer aquí aparece, hermano, sorprendida en el mismo acto de adulterio. Literalmente, hermanos. Esa mujer había sido agarrada en el momento que estaba adulterando. Este soy yo pienso de esta forma. Yo creo que ni le dieron tiempo de vestirse a aquella mujer. Le digo, este soy yo, no lo busque en la Biblia. ¿Se imagina usted? No les interesó poner más en vergüenza a aquella mujer. No les interesó. Que amaban al prójimo no la amaban. Y la pregunta sería en esta mañana, hermanos, ¿cuántos de ustedes aman al prójimo? No me convenció. ¿Cuántos de ustedes aman al prójimo? ¿A qué le voy a decir algo? Hay gente que hace bien al prójimo, pero a la que tiene cerca nunca le hace un bien. Hay gente que le puede hacer bien a alguien más, pero a la que vive con él o al que vive con él no lo trata bien, lo trata mal. También es su prójimo y merece un buen trato. Alguien me dijo en cierta ocasión, por eso no me gusta ir a casa de oración, porque allí quieren hacer sentir a las mujeres grandes, pero no tiene que hacerse así. Tiene que estar siempre sometida bajo el marido y tiene que hacer lo que el marido diga en todas las cosas. Y le voy a decir algo. Ahí hay un gran equívoco. ¿Cómo no aprendemos a amarlas como dice la palabra del Señor? ¿Cómo no aprendemos, hermano, o también la mujer a respetar al marido y el hombre a amar a su mujer, a cuidarla, a protegerla, a regalarle, a estar dispuesto a sacrificar su vida por ella? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dar su vida por su mujer? No me convencen ustedes, hermano. Una vez fui a una consejería a otra iglesia, hermano, y hice la pregunta esta, porque me tocó hablar sobre Efesios capítulo 5. Hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar su vida por su mujer? Todos levantaron la mano menos uno. Le dije, hermano, ¿y usted? Dijo, yo no estoy dispuesto, me dijo. Le dije, al menos fue sincero, le dije. Porque muchos que levantan la mano le garantizo que en un momento de aprieto no dan su vida. En un momento de aprieto mejor se la quitan en lugar de ayudarle a dar su vida. ¿Cuántas cosas no se ha visto, hermano? Y lo que se hacen, hermano, los víctimas que cuando después de que le quitan la vida le llaman a la ley. Venga porque me la encontré muerta, no sé ni qué le pasó. Tan tremendos son el hombre en pecado, hermanos, que todavía va, hermano, al funeral de su esposa cuando él mismo la mató. Ha habido muchos casos así. Pero déjeme decirle que aquí apareció Jesús con un propósito. Porque puede haber gente que me diga, hermano, el Señor puede perdonar al peor pecador, lo puede perdonar al peor pecador y lo puede limpiar completamente también. Porque dice la palabra que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado. Porque yo sé que hay una cosa, hermanos, que la mujer o el hombre que a veces peca en el área de adulterio, hermanos, cuando está, y mayormente cuando tuvo conocimiento de Dios y que peca y cae en lo más profundo, hermano, llega a creer que de ahí ya no puede salir. Pero hay una cosa, que Jesús mencionó una palabra. ¿Dónde están los que te acusaban? Dijo, ninguno está, todos se han ido. Le dijo el Señor, ni yo te condeno, vete pero no peques más. En pocas palabras, no vaya a andar allá de taconera otra vez de vuelta. Amén. Porque hay gente que le pide perdón a Dios, hermano, y sigue haciendo lo mismo. Hay gente que le pide perdón porque le dio una bofetada a la mujer o a la mujer al hombre, hermano, y le pide perdón a Dios y al siguiente le da dos. Ahora, es muy importante, hermanos, el prestar atención a las escrituras, hermano. Así que, hermano, esta mujer ahí estaba en medio de ellos. Y hay una cosa aquí, hermanos. Era probablemente una mujer, hermanos,
que nunca pensó que algún día se le iba a descubrir. Hoy en día hay mucha gente así, hermanos, que nunca cree que un día se le va a caer su chistecito, hermanos. Que nunca cree que el cuadrito, aquel que está formando un día, hermanos, se va a caer. Y déjeme decirle, quizás ante la humanidad puede esconder cosas. Quizás ante el ser amado puede esconder ese tipo de pecado. Quizás ante el esposo puede esconder ese pecado. Quizás ante la esposa puede esconder ese pecado. Pero delante de Dios no lo puede esconder. Y hay un ejemplo grande, hermanos. Cuando David pecó, él entró en adulterio. Después de un año, siendo el líder de Israel, hermano, siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Por eso le digo, hermano, cuidado, tranquilo, camine bien, ande bien en las cosas del Señor. Cuídese como si fuera una señorita. Y cuando usted salga, si ya es casado, recuerde, es casado. Para que cuando alguien le eche un piropo, usted le puede decir, tengo dueña. Y es una güerita, por ejemplo, mi esposa, puedo decirlo por mi esposa. Porque quizás haya gente aquí en la iglesia que no sepa quién es mi esposa, porque ella siempre anda trabajando, ayudando en otras áreas, y me ve a mí aquí solo. No, estoy soltero, estoy casado. Y la quiero mucho, mi güerita. Sí, por eso me casé con ella. Oye, imagínese, hermano, que ahora conociendo al Señor, salirle yo con una cosa. Oiga, no, hermano. Y le voy a decir algo, que cuando un hombre le falta a la mujer, o la mujer le falta al hombre, al primero que le falló fue a Dios. Y si una persona no le es fiel a Dios, cuidado. Porque si a Dios no le es fiel, ¿quiénes somos nosotros para que nos sean fiel? Dios es más grande que nosotros. Y déjenme decirle, hermanos y hermanas, ustedes que están casados, si su esposo es fiel para con Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, que le teme a Dios, duerma tranquila. No se preocupe si vio o no vio. Si no le va a fallar a Dios, tenga la plena seguridad de que no le va a fallar a usted. No vea monos con tranchete. Porque hay gente, hermano, que así se la navega. Pero es muy importante esto, hermanos, sinceramente, hermanos, de que hay gente que piensa que nadie sabe, pero si hay alguien pecando, permítame decirle, Dios sabe. Si hay alguien que tiene odio en su corazón para con el prójimo, Dios sabe. Aunque a veces seamos mentirosos que nos preguntan por qué está enojado. Yo no estoy enojado. Y hermano, la cara dice todo. Eso tiene la cara, hermanos. La cara le dice cuando está contento. La cara le dice cuando se sorprende. La cara le dice cuando está asustado. Y la cara le dice cuando anda mal. Alguien cuando anda mal, hermano, no puede ver directamente a los ojos. No. Desvía la vista. ¿Sabe por qué? Porque hay culpabilidad en su vida. Pero lo que no sabe el ser humano, de que Dios es más grande que el ser humano y que conoce perfectamente los corazones del hombre. Él lo conoce requete bien, hermano. Él sabe quién es usted. Él sabe quién soy yo. Y le digo una cosa, hermano. Mientras más nos acerquemos a Dios, nos conviene. Tenga la plena seguridad de que usted es candidato como cristiano de vivir la vida eterna juntamente con Dios. Pero alguien que se mantiene en el pecado, tenga la seguridad también de que es candidato para ir al infierno. Si yo hago una pregunta esta mañana, cuando usted se muera, ¿dónde se va a ir? ¿Usted qué pudiera decirme? ¿Usted cree que habrá gente que me pueda decir, hermano, me voy a ir al infierno? Ni el más pecador se quiere ir al infierno. Dígale usted, vaya evangelista y dígale,
Cuando usted se muera, ¿dónde va a ir? A la gloria. Pero no tiene a Cristo, pero voy a la gloria. Piensan que van a ir a un baile. Pero no es así. Oye, hermano, sinceramente, hermano, vuelvo a mencionar, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, este tipo de pecado, hermanos, es muy fácil, como le mencioné, o normalmente se procura ocultarlo de la esposa, del esposo, de la madre, del padre, aún del empleador, del compañero. El hombre y la mujer, hermanos, tal vez pensaron que todos los seres humanos, así como humanos que somos, que pensamos que con frecuencia, hermanos, que el pecado nunca va a ser descubierto, de que nadie lo sabría jamás. Pero se olvidaron, hermanos, que el pecado, el mismo hecho en sí, siempre es visto por Dios. A mí me sorprende una cosa, hermano, de que a veces el ser humano, cuando ya está en sus últimos momentos ahí de muerte, dice: tengo un secreto que decirte. Y ya cuando dicen, ya la regó, aquel fulanito, ¿te acuerdas? Sí, ese es mi hijo. ¡Ja! ¿Usted cree que se quede contenta la viuda? No, hombre, hermano. Va a decir que te vayas, que te mueres, y llévatelo también a él de pasada, porque al verlo me va a acordar de ti. Hermano, el pecado lo conoce Dios. Y la verdad, aunque hay mucha gente que para poderse morir tienen que mandarle traer a alguien que lo venga a confesar para que se pueda ir, porque no se puede morir. No le traigan a nadie, verá cómo se muere de todas maneras. Y la Biblia dice que el hombre que peca, hermano, sinceramente dice, en su pecado morirá. Si se confiesa con un hombre que no es Dios, hermano, permítame decirle, se murió pecador también. Amén. Número 3, hermano. Le trajeron ante él, el plan que tenían era de desacreditar a Jesús. En el versículo 5 dice la palabra: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y hoy en día, hermano, hay mucha gente que como quiere apedrear a la mujer. Todavía les da de comer, lo tratan bien, lo tratan como rey, le planchan, lo lavan, lo planchan, hermano, le hacen de comer, le barren la casa, le tienden la cama. ¿Qué más quiere? Hay mucha gente que es muy malagradecida, hermano. Llegan del trabajo y ni saludan a la pobre mujer. Es que es una empleada. Y hay mucha gente que piensa que, hermano, aquella mujer es una empleada. Ha habido gente que dice que la mujer no tiene otra cosa que hacer más que estar en la casa teniendo hijos y limpiando la casa. La mujer es parte del ser humano que la tomó como esposa. Es su mismo cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El que no ama a su esposa, ni a sí mismo se ama. Yo no sé cuántos de ustedes cuando comen se pueden levantar de la mesa y decirle a su esposa: gracias. Ojalá y comencemos a practicar esto, hermano. Sinceramente, Dios bendiga a esa mujer, hermano. Vuelvo a mencionar, Dios bendiga a esa mujer, hermano, que se esmera para darle lo mejor. Oiga, y si la trata bien, le van a dar todavía mejor. Sí. Es la verdad, hermanos. Y mi consejo es, hermanos, traten bien a sus esposas. Estamos en medio de un mundo, hermanos, que allá afuera hay mucha maldad. Y cuando usted sale en las mañanas a trabajar, mayormente que lo miran bien arregladito, bien peinadito, bien planchadito. Ellas piensan que se plancha solo. No. Ellas piensan que qué bonito el viejo ese que va por la calle, hermano. No. Tiene que decir: voy planchadito porque en la casa tengo una mujer que me cuida y me plancha. Estoy medio chapeteado porque me da bien de comer todos los días. Ella es la que me tiene así. O a la viceversa. Mira una mujer en la calle bien arreglada, hermanos, bien peinada, bien vestida,
Piensan que así nació, no nació. Hay un hombre que la cuida, que trabaja y la sostiene y le da para que compre ropa. Suéltela sin ropa buena, a ver si le chiflan. No le van a chiflar. Esa gente que anda en la calle, hermanos, haciéndole señas a todas las mujeres, le están haciendo señas al vestido que trae. No le van a hacer señas a una persona, perdón la expresión, una persona chamagosa. ¿Verdad que no? A ver, ¿quién de ustedes cuando sale de la casa sale todo despeinado para afuera? ¿A nadie? Si amanece, se levanta despeinado y no tiene tiempo para bañarse, aunque sea se pone la cachucha y la gorra y se va al trabajo. Pero salga así como se levanta, ¿verdad? Todos van a correr. Hermano, sinceramente, le voy a decir algo. Como cristianos, cada día tenemos que cuidarnos. El enemigo es muy astuto. Vuelvo a mencionar, el enemigo es muy astuto. Y tengan cuidado cuando llegan sus hijos quizás a decirle: oye, mamá, ¿qué le viste a mi papá? ¿Qué le viste cuando te enamoraste de él? Y es bueno que le diga a la madre de familia: no, mi hija, no estaba así, se deterioró. Se ha ido desgastando. Pero parece galán, pero era un galán antes. Pero mira que ya no tiene ni pelo. Tenía, mi hija, tenía, pero ahora ya no tiene. Esto surge, hermanos, y a veces los hijos, en lugar de estar agradecidos con ese hombre, que aunque quizás diga, pero la piel viene arrugada, la tiene arrugada porque se desvela para ir a trabajar, para traer el sustento para la familia. No es un holgazán que está ahí esperando a ver quién viene a traerle un cheque a la casa porque se quedó dormido. ¿Verdad que no? Es muy importante, hermanos, cuiden su matrimonio. Amen a su esposa, amen a su esposo. Cuiden lo que se va acabando, no le hace, hermano, se va a poner peor todavía. Es la verdad. Conforme va pasando el tiempo, hermano, mire, a ver si yo soy muy observador. A veces miro amigos de años y que espero verlos igual como hace 40 años. Cuando teníamos en aquel tiempo los 20 años, hermano. Y le digo, ay, ya está acabado. Y lo me dice mi esposa: ¿y qué crees que dicen ellos de nosotros? Lo mismo. Y hermano, si Dios permite que sigamos caminando, no vamos a acabar más. Nos vamos a deteriorar más. Si usted cree que ahorita camina un poco mal, que tiene apenas 50 años, espérese que tenga 70. Si llegamos, es la realidad. Pero eso no quiere decir que porque se va acabando hay que dejarle de querer, no. Ámele más, apréciele, vaya, cuídelo más. Oiga, alguien dijo por ahí que el amor al hombre le entra por la boca. Ah, pues yo creía que sin darle de comer iba a durar más. No, denle de comer, verá cómo dura más. Son cosas importantes, hermano, en nuestras vidas. Ahora, aquí, hermanos, a Jesús le decían que si él pudiera decir que si la mujer era culpable para que la mataran a pedradas. Oiga, mi hermano, a pedradas. De perdió le dan un tiro de gracia para que ya se fue y se fue. No, a pedradas. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido alguna pedrada alguna ocasión en su vida. No estoy hablando de que alguien habló mal de usted. Una pedrada bien dada. Que alguien por ahí, hermanos, que malvado agarró una piedra y se la tiró derechito, aunque le dijo, ay, me equivoqué, no se equivocó, se la pegó bien dada. Yo me recuerdo, hermano, cuando estábamos chicos, yo y mi hermano menor, cuando nos mandaba mi papá a ir a cuidar las vacas, a llevarlas y a llevar los becerros a otro lugar, después de darles de almorzar en la mañana a las vacas, después de ordeñarlas. Yo andaba afuera y mi hermano no salía. Yo tendría como unos 10 años. Y yo agarré una piedra afuera de la calle, y lo digo para vergüenza mía. Yo no miraba para adentro, la barda atrás. Dije, voy a agarrar una piedra a ver si le atino. Oiga, que la tiro y que oigo un llanto si le atiné.
Me daba pena. Después, ahora todavía me da pena. Cuando menciono esto me da pena. Es mi hermano menor. Y yo me pongo a pensar ahora, pobrecito mi hermano, me imagino que cuando él se acuerda, ¿usted cree que haga un buen recuerdo de mí? Tiene que ser a malo mi hermano. Pero gracias a Dios que Cristo llegó a mi vida y me perdonó también esa pedrada que le di a mi hermano. Esta gente la quería matar, era el plan, hermano. La humanidad terrible queriendo matar al ser humano. Y déjeme decirle, ese es el plan siempre diabólico: desaparecer a la gente, borrarla del mapa completamente. Aquí los judíos querían saber a ver si Jesús podía romper la ley judía, y si la rompía, esa ley que ya estaba escrita, él se estaría exponiendo a la acusación de ser demasiado flexible con el pecado. Eso es lo que ellos pensaban. Ahora, quiero decirle algo. Hay mucha gente que es religiosa y son más pecadores que esta mujer adúltera, que ocultan tanto pecado y que Dios conoce el pecado. Ahora, la ley de Moisés, hermano, no dejaba a dudas, tanto en el caso de la mujer casada. No dejaba nada a dudas. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice la palabra: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. Era para que Jesús le hubiera dicho en el momento: tráigame el otro. Pero ¿sabe qué? ¿Quién le va a poder decir a Jesús qué tiene que hacer? Nadie. Él sabe lo que está haciendo. Y dice la palabra del Señor: y así quitarás el mal de Israel. Y también aquí había otra cosa, como en el caso también de la mujer comprometida, la muchacha que estaba comprometida para casarse y que la hallaban con otro antes de casarse, ya era una adúltera, bíblicamente hablando. Pero no era su esposa, pero ya estaba comprometida. Ya estaba comprometida. Una mujer comprometida, en pocas palabras, ya se contaba como que era parte ya de un matrimonio. Y mire, déjeme decir lo que dice la palabra, Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 al versículo 24. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. Mire, esta ley de las pedradas las puso Dios, Quizás no había tanta pistola como hay hoy en día, ¿verdad? Esta ley la puso Dios. Y lo dice la palabra: la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Aunque todavía no estaba casada, ya era mujer de su prójimo, ya estaba comprometida con él, ya era de él. Para aquella gente que dice: es que nomás es un papelito. No es un papel. Si usted es esposa de su esposo, usted le pertenece a él. Hay gente que dice: por eso no me caso. Pero si hay alguien que viva así, que están fuera de matrimonio, pero están viviendo juntos, es pecado. Arregle su vida, cásese. Es que estoy viendo a ver qué pasa, que entre más pasa el tiempo, ya tiene 30 años viviendo así, olvídese, ya no se va a casar, no van a querer casarlos. Ya no va a encontrar, hermanos, que haya un testigo para casarlos. Hermano, al pecado hay que decirle pecado, hermano. Ahora ya le dicen unión libre para que no se diga mal. Pecado. Ay, pastor, bueno, le estoy hablando de lo que significa esto. Esto se llama fornicación y es pecado delante de Dios. Y hay una forma de quitarlo. ¿Cómo? Cásese. Ya vive con él, cásese. Ya vive con ella, cásese. Asuma la responsabilidad. Pero es que así, si algo pasa y nos separamos, no me va a quitar nada. Aténgase. No le van a dejar ni la bicicleta que tiene en el garaje. ¿Sabe usted? Si Jesús decía aquí, hermanos, que la mujer era culpable y que debía de morir, estaría rompiendo también la ley romana, que no consideraba la ley romana que el adulterio era digno de muerte. Esto no consideraba la ley romana. También sería criticado, hermano, por carecer de misericordia, por carecer de amor, por carecer de compasión, por carecer de perdón. Sería criticado por tal cosa.
Ahora, los extremistas religiosos, con esto voy a terminar, hermanos. Mire, todavía es temprano. Estos extremistas religiosos, hermanos, tenían un espíritu pecaminoso completamente. Yo creo que debemos de analizarnos a nosotros mismos antes de querer juzgar a alguien más. Tenían ese espíritu pecaminoso, hermanos. Era un espíritu de propia justicia. Era un espíritu, hermanos, de propia crítica que carecía de amor. Era lo que tenían estos religiosos. Era un espíritu de juicio, hermanos, que carecía también de compasión. No tenían compasión de la humanidad. Y es importante, hermano, que usted y yo tengamos compasión de los seres humanos. Si ha caído algo, ore por él. Pídale a Dios por él. Pídale a Dios que lo bendiga, que le ayude a levantarse de esa área, que salga de esa situación, hermano. Esta gente, hermanos, lo que tenían era un espíritu también, hermano, de censura, que carecían de comprensión. ¿Qué es comprensión, hermano? ¿Quién de ustedes, hermano, sabe comprender a las demás personas? Nomás uno, Levante la mano que son comprensivos, que se acerca a la persona y que le dice: te comprendo porque yo he pasado por ahí, te entiendo, sé lo que estás sufriendo. A mí me ha pasado una cosa, hermano, que cuando alguien está sufriendo en el área, el dolor, cuando a alguien se le murió un ser querido, la verdad en ese momento no hay palabras. Dijo un pastor, llegué a un lugar donde había fallecido un familiar de él. Esta persona estaba sentada afuera del hospital llorando. Me dijeron: vaya, por favor, consuele a ese hombre. Llegué, dijo, y me le quedé viendo, y fue todo lo que hice. Dijo: ¿por qué no dices nada? No tengo palabras para decirle a alguien que está sufriendo. Dijo: y mucho menos que no he pasado por esa situación. La verdad, hay personas, hermanos, que por causa del pecado viven en dolor, sufrimiento, y en lugar de criticar a aquella persona, oremos por él, hermano. Esta gente tenía un espíritu de condenación, como mencioné, que carecían de compasión. Tenían un espíritu de castigo, hermano, que carecía de restauración, porque la gente merece ser restaurada. Lo vuelvo a mencionar, la gente merece ser restaurada. No, está como cuando a alguien se le caía un dulce a la tierra ahí cuando iba comiendo: no lo levante porque ya lo lambió el diablo. Oiga, cae alguien, ya no lo levante porque ya lo lambió el diablo. No. Es tiempo de sentir compasión por esos seres. Es tiempo de restauración, de tender la mano y levantar a aquella persona, hermano. En esta gente había más bien un espíritu de destrucción, hermanos, que carecía de una segunda oportunidad para los demás. La verdad, ¿a cuántos de ustedes le han dado una segunda oportunidad? ¿Y a los demás? Va a decir 4. Porque hay gente que le han dado muchas oportunidades. Y hay otra gente que dice: si fuera mi marido, yo lo había tirado hasta donde me alcanzara la mano. A donde no lo viera jamás. Porque hay gente que se atreve a pedirle un consejo a alguien: ¿qué hago con él? Tírelo. Tírelo. Al cabo no es el último, tírelo. Hermana, no lo tire. Porque allá afuera hay alguien que quiere levantar lo que usted tira. Alguien dijo por ahí: más vale malo por conocido que nuevo por conocerlo. Y es una realidad. Ahora, Mateo 19:19: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. O sea, hay que sentir compasión por los demás. No hay que gozarnos por el que cayó. No hay que gozarnos por el que pecó. Porque hay gente, hermano, que cuando usted hizo algo, ¿te fijaste? Ya cayó la malvada. O cae alguien: se lo dije que lo había de ver en el suelo y ahí está, míralo. No, hermanos, sintamos compasión y misericordia
por aquel que está pasando por un momento difícil de la vida, como esta mujer adúltera, hermano, tiene que verse una vergüenza trayendo, arrastrando a aquella mujer, la trajeron a rastras en medio donde estaba Jesús. Yo no sé cómo llegó, pero la trajeron allí, hermano, con el propósito de acabar con ella, y no nada más uno, todos ellos querían exterminarla, hermano. ¿Quién de ustedes ha ido a lugares donde venden veneno para matar las ratas? Hay gente, hermano, que quiere, si hay la oportunidad, mátenlo, que se muera. Me recuerdo una ocasión, hermanos, nos tocó estar recibiendo gente de Centroamérica, y un día nos dio una mala noticia a algunos pastores, hermanos, y estaba tan enojado uno de ellos que dice: fíjate que fulano cayó al hospital. Y uno de los que vinieron de allá: hay que ayudarle al pobrecito. Y aquel estaba tan enojado, no con ellos, sino con las personas que trajeron una mala noticia. Dijo: ¡que se muera! Y le dice mi amor, no digas tal cosa. ¡Que se muera!, dijo. Y permítame decirle, ¿cuánta gente hay que en realidad ha dicho estas palabras? ¿Cuánta gente habrá? Y no vaya a preguntar, levante la mano, tranquilos, que si lo hizo y le pidió perdón al Señor, ya Dios lo perdonó. Pero si no lo hizo, tranquila. Pero si lo hizo y no pidió perdón, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Hermano, Dios perdona todos los pecados. Dios limpia cualquier tipo de pecado. Puede haber hecho cualquier pecado. Permítame decirle, el Señor tiene poder para perdonar el pecado, que la persona viene y le dice al Señor: Señor, perdóname. Dios perdona. Romanos 1:39: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí va esta para aquellas personas que, hermano, es una tristeza que quizá vengamos a la misma iglesia y que ahí tengamos a alguien que lo rodeamos para no saludarlo. Que le tenga que decir a alguien: oye, hermana, ahí está. Aún no me había fijado. Sí, se había fijado. Y le digo algo, y mayormente aquellos que estamos dentro del liderazgo de la iglesia, se espera lo mejor de parte suya para cada persona que llegue a la iglesia, que no haya favoritismos. Es tremendo, ¿verdad? Dice: amiga, hermano, ¿de dónde sale tanto? ¿De la palabra? Es que, hermano, Dios quiere que el vaso esté limpio para usarlo el Señor. Si yo quiero, hermanos, que Dios bendiga a sus vidas a través de la palabra, este vaso que soy yo tiene que estar limpio en la presencia del Señor para poder hablar la palabra de Dios. Imagínense que yo fuera un gran adúltero, como ministro que sea, y hablando del adulterio, sentada a mi esposa ahí, le garantizo que la lengua me la tenía que morder. O hablando, el hermano trate bien a su esposa, cuando yo tratara a mi esposa es lo peor. Sinceramente, hermano, la palabra es para todos nosotros. Yo no puedo venir aquí como ministro y decir: la palabra no es para usted, yo vengo a traérsela para que usted la aplique. No, también yo la tengo que aplicar, porque el predicador debe de vivir lo que predica, hermano. Porque hay ocasiones que venimos a predicar algo que no estamos haciendo, pero es muy bonito cuando practicamos aquello y que lo podemos exponer. No hay cola que nos pisemos nosotros, hermano. Amén. Le dije que ya estaba acabando, ¿verdad? Ahora ya seguí conmigo mismo. ¿Sabe? Había una falla total, hermanos, de hacer lo que todos necesitamos alguna vez: ser abrazados y despojados del pecado, hermanos. Y a veces también del dolor que nos acosa a nosotros, hermano. Había una falla total, hermanos, en aquellas personas de permanecer en silencio y no decir nada. Salvo que fue atrapada aquella mujer en el pecado, fue todo. Ella no decía nada, ahí la tenían, porque se sentía pecadora. Hay una cosa, hermanos,
Alguien tenía que venir a establecer el ministerio o la palabra de perdón, de restauración, de reconciliación para con Dios. Y ese alguien se llama Jesús. Y yo le digo en esta mañana, si alguien, hermano, en la vida o aquí en esta mañana se siente, hermano, que ha fallado, permítame decirle, Dios le puede perdonar. Aquí no estamos para apuntarle y decirle que usted es un gran pecador y que usted no tiene derecho de venir. Permítame decirle, yo vine un día a una iglesia a los pies de Jesucristo y bien pecador, y Cristo limpió mi pecado. Y yo le puedo decir, vivo para decirle que Cristo perdona los pecados. Vivo para decirle que Cristo le ama. Vivo para decirle que el Señor, hermano, le puede volver a restaurar, y que el Señor lo puede volver a levantar, y que el Señor le puede perdonar, hermano. Pónganse de pie, hermanos, Dios los bendiga.